Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mel y como siempre te doy la bienvenida y te agradezco haber hecho clic en el video. Hoy te presento la segunda parte de las historias del ranchito de la abuela. Si quieres un poco más de contexto de ellas, en la descripción del video te dejo el link a la primera parte. Te pido que por favor no te vayas a ir sin dejarnos ese pulgar arriba o esas 5 estrellas si es que nos escuchas en las plataformas de podcast. Además de ayudarnos a compartir el episodio con alguien a quien consideres que también le pudiera gustar. Ponte cómodo, apaga la luz y súbele esos auriculares. Buenas noches. Hoy les traigo una serie de pequeñas historias. Estas me las contó mi tía Magos. Ella sigue viviendo ahí pegadito al terreno de mi abuelita, que en paz descanse. Algunas tienen que ver con las que ya les había contado, pero hay otras que, la verdad, ni yo las conocía. Se las mando tal y como las escuché. Ahí en el ranchito siempre pasaron cosas extrañas, hijo. Como ya sabes, los hermanos nos llevábamos bien poquito. Primero el mayor, tu tío Luis, luego tu mamá, yo y al final el más pequeño, tu tío Jesús. Cuando éramos niños no había agua ahí en la casa de tu abuela. Fue hasta mucho después que pusieron una manguera. Tampoco nos hacía falta, lo único malo era que teníamos que acarrearla. De donde la tomábamos era de allá, de un poquito más arriba del arroyo. Era agua limpia, de manantial. De todos modos, mamá siempre la hervía para nuestro consumo. Ahí íbamos los 4 con nuestras garrafitas de 1 o 2 litros apenas. Lo hacíamos más por diversión que por ayudar, niños al fin y al cabo. Eso sí, nos echábamos nuestras 2 o 3 vueltitas al día. Bueno, pues tu tío Jesús, que era el más chico, decía que ahí en el arroyo vivían unos viejitos. Los describía como unos señores grandes de edad, pero de estatura pequeña. Decía que siempre andaban entre los árboles, entre las piedras, y que para llegar a su casa se metían por una cueva. Luego, cuando andábamos jugando en el rancho, tu tío siempre se alejaba de nosotros. Se iba allá por el arroyo, por donde están las plantas altas, el zacate. Decía que iba a jugar con los señores pequeños. Nosotros también estábamos chiquitos, así que pensábamos que eran de esas cosas que uno inventa para jugar. Pero pasó que un día se nos perdió y no lo encontrábamos. Lo buscamos por todos lados y nada. No nos quedó de otra que decirle a tu abuela, aunque eso significaba que nos iba a tocar una buena regañada. Fuimos al arroyo y fui yo quien lo vio. Tu tío se estaba metiendo entre las piedras. Se iba arrastrando como si tratara de meterse entre la tierra. Grité y corrí a jalarlo. Llegaron tus tíos y tu abuela también y me ayudaron. No podíamos sacarlo. Cuando al fin logramos hacerlo, tu tío Jesús tenía marcadas unas manos pequeñitas en los brazos, como si lo estuvieran jalando desde adentro. Dijo que los señores chiquitos lo iban a llevar a su casa. Se lo querían llevar los duendes, hijo. Desde ahí nos prohibieron andar solos en la parte baja del ranchito, y cuando llegábamos a ir por andar haciendo algún quehacer, siempre nos aventaban piedritas o palos, ya no nos querían. A tu tío si le preguntas, él no se acuerda de nada de esto. Te digo que estaba muy pequeño. Ahora, de las historias que les contó tu abuela, de los muertitos de la revolución que se veían allá por los cerros, eso es muy cierto, hijo. Es bien sabido por estos rumbos. De ese camino que pasa sobre la loma, se sabe que hay mucho oro enterrado, pero no es como que nada más vayas a sacarlo. Hay muchas cosas que lo cuidan. Por ese camino pasaban las carretas con los botines de comida, de telas, de vino y claro, de oro también. Pues dicen que varias carretas se voltearon por ahí. Algunas por accidente porque al fin y al cabo es un cerro, es terreno difícil, pero también porque eran alcanzados por la gente de los pueblos, por los ladrones. Mucha violencia hubo en esa época. A nosotros no nos tocó nada de eso, pero a tus bisabuelos sí. A ellos les tocó esconderse cuando pasó todo esto. En ese camino, ahí por el cerro, se dice que hay mucha actividad, que se ven ánimas, muchos ven fogatas, pero no de esas que se ven como pequeñas lucecitas, no. Son unas lumbradas que parece que se está quemando el cerro. De ahí hubo mucha gente que sacó monedas, joyas, hasta valijas llenas de oro, pero decían que con el tesoro también se llevaban ánimas y que no los dejaban en paz.
los volvían locos, se enfermaban y la desgracia caía sobre sus familias. Decían que por sus casas siempre se aparecían gentes vestidas así como de la revolución, que al final se los terminaban llevando, y no solo a ellos, también a toda su descendencia. Yo supe de varias personas que sacaron dinero y mejor lo regresaron. Más vale una vida tranquila y tener a tu familia que ser rico y vivir en la desgracia o quedarte solo. Aunque hay gente que no le importa lo que tenga que pagar con tal de saciar su avaricia. Hablando de tesoros, hay una historia que escuché hace varios años. Es de por aquí cerquita. Agarrando camino para abajo, como a una hora antes de llegar al río, no sé si conozcas el Naranjal. Mi tía se refería a una huerta no muy grande que tenía como 8 o 10 árboles de naranja y que estaba a pie del camino real. En temporada esos arbolitos se cargaban de fruto y mucha gente, incluyendo nosotros, cuando regresábamos de trabajar pasábamos a comer naranjas. Hay un señor que vivió aquí en el pueblo hace un tiempo, continuó con su relato mi tía. Vivía aquí adelante, a unas casas, se llamaba Marcos. Siempre andaba trabajando por esos rumbos del río, por ahí, entre las huertas esas grandes con sus 2 hijos. Uno de ellos todavía vive. Una tarde por ahí de las 4 venían de chapolear, creo, pues cansados, se detuvieron a comer unas naranjas. Esto yo lo escuché del mismo hijo de don Marcos, cuando se lo contó a tu abuelita. Contaba el señor que llevaban como 5 minutos sentados, estaban ahí pelando sus naranjas, y de repente el papá le dijo a los hijos que agarraran sus cosas y se fueran. A los jóvenes se les hizo raro, le preguntaron al papá si estaba bien, pero este no les respondía, nada más temblaba y estaba bien pálido. Cuando al fin pudo articular palabras, entre tartamudeos les dijo: allá, en la galerita, está sentado un señor, nos está viendo, es el dueño del naranjal, pero resulta, hijos, que ese señor ya lleva varios años muerto. Los 3 se pararon sin levantar la mirada y salieron de ahí como alma que lleva al diablo. También mucha gente de antes decía que el dueño de esa huerta en vida fue una persona muy mala, muy avaro el señor, que tenía mucho dinero, que tenía casas en la capital, terrenos por todas partes. Decían que él había encontrado el oro ahí en su huerta, en el naranjal. Bueno, cuando el señor y sus hijos llegaron a su casa, la esposa de don Marcos les preguntó si el señor que iba con ellos no iba a pasar, que si no lo iban a invitar a comer. Don Marcos le contestó que nadie iba con ellos, y la mujer insistió que los había visto llegar con otra persona, y que ahora estaba parado afuera de su casa. Salieron a ver y dicen que estaba una persona parada en su tranca, del lado del camino. Entonces el señor le explicó a su mujer lo que les había pasado. La señora los barrió, los limpió y estuvo haciendo unas oraciones. Pero con el paso de los días, uno de los hijos, el más joven, se empezó a sentir mal. Cayó en cama, no se le quitaba la fiebre, empezó a bajar de peso, ya ni agua quería tomar. Ellos más o menos imaginaban lo que pasaba, pensaron que era por el susto que vivió. Así que llevaron al joven con una curandera y ella les dijo que el muchacho traía pegado un muertito. La señora se los describió y era nada más y nada menos que el mismísimo dueño del naranjal, que había fallecido años atrás. Curaron al joven y se fue recuperando, pero él decía que no dejaba de ver a un señor que lo seguía para todos lados, que sentía cómo lo miraban. Decía que a veces también sentía como si alguien estuviera cerca de él, una presencia pues, que hasta podía sentir unas respiraciones cerca de su almohada cuando se dormía. Luego en las madrugadas despertaba y miraba a una persona parada al pie de su cama. Con la curandera intentaron de todo para que el señor dejara de seguir al joven, pero no pudieron. Y al final la señora dijo que no había de otra que ir al naranjal y platicar con el muertito a ver qué quería. Por lo que don Marcos, sus hijos y la misma curandera agarraron camino cerca de la medianoche. Hasta miedo me da lo que te voy a contar, sea cierto o no. Fueron hasta la galerita maltrecha que estaba en la huerta, donde habían visto al señor, y dicen que adentro se escuchaba cómo caminaba un animal con pezuñas, cómo resoplaba. Y en esa huerta ya no había ningún animal, por si estás pensando que pudiera haber algo encerrado. La señora le dijo al joven que tenía que pasar, que ahí estaba el señor y quería hablar con él, pero solo con él.
El papá le dijo que si no quería, no tenía que hacerlo, pero el joven se armó de valor y pasó. Dijo que no había nadie adentro, pero que apenas apagó su lámpara y que se le materializó un animal. Yo creo que era la figura del demonio porque decía que era como un animal grande, con pezuñas, parado en dos patas. Para no hacerte larga la historia, el señor le quería dejar todo su oro al joven, que tenía muchísimo enterrado en el naranjal y que no le iba a alcanzar la vida para acabárselo. Por eso, cuando él muriera, la condición era que debía de quedarse a cuidarlo, hasta que llegara otro así como él. El hijo de don Marcos no aceptó, dijo que no. Quién sabe qué más hicieron, pero desde ahí, según el muertito, dejó de seguir al muchacho. Dicen que luego en las noches se veían unas lumbradotas ahí en el naranjal, que se miraban desde los pueblos de más allá del río. Esto que te cuento ya tiene muchos años. Ahora que compusieron el camino, ya no se escucha nada de eso. Aunque también cuenta la gente que las personas que compraron esa huerta anduvieron rascando por todos lados. Fueron unas gentes de ahí adelante, pero nunca encontraron nada. No se supo si el señor, el muertito, le dio su oro a alguien más o nada más se lo llevó a otro lado. Te voy a contar otra historia que acabo de recordar. Pasó por ahí, por esos mismos terrenos. Ahí la gente decía que se les aparecía un señor bien vestido, a caballo. Dicen que era el Charro Negro. Una vez una persona del pueblo venía con su tercio de leña. Ya ves que todos cortamos vuelta entre los terrenos. En uno de esos potreros, dice que a lo lejos vio a una persona bien vestida, montada en un caballo negro, pero chulada de animal que hasta relucía, que era como un charro de esas épocas de antes. Iba por la vereda en dirección hacia él. Esta persona dijo que no supo en qué momento parpadeó o bajó la mirada y de repente aquel jinete ya estaba cerquita de él, como a unos 10 metros. Dijo que al charro no se le veía la cara, su sombrero le hacía una sombra en todo el rostro, pero lo que más le impactó era el animal en el que iba montado. Dijo que ha de haber medido unos 2 metros y que parecía que echaba lumbre por los ojos y por el hocico. El señor no se pudo mover ni levantar la mirada. Dijo que le transmitía mucho miedo a aquel extraño jinete. Escuchó el ruido de las espuelas cuando el charro se bajó del caballo. Dijo que se le paró enfrente, pero el señor seguía sin levantar la mirada. Escuchó su caminar, el resoplido del animal. Después de unos segundos, este último relinchó y se alejó, desapareció entre el trote. Pero donde el charro se había parado, habían 2 monedas de oro. El señor se espantó, dejó su leña ahí y se echó a correr para el camino. Al otro día, este mismo señor fue a buscar al dueño del terreno y le dijo que si no tenía problema iba a sacar una leña que había dejado tirada el día anterior. Y ya en la plática le contó al dueño lo que le había pasado. Fueron, encontraron la leña y justo donde dijo el señor que había estado el charro, ahí seguían las 2 monedas de oro. El dueño le dijo que mejor las dejaran, que no lo contara a nadie porque lo que había visto no era cosa buena. Y ahí se quedaron las 2 monedas, las enterraron y así quedó. Al poco tiempo, el señor, el dueño de los terrenos, falleció, pero dicen que cuando lo estaban velando afuera de su casa, se apareció un jinete en un caballo negro, igual al que había descrito aquel señor de la leña. El rico, en su avaricia, fue a desenterrar las monedas y le había dicho a su familia que se las había encontrado por casualidad mientras trabajaba, pero que desde ahí empezó a enfermar. En esos caminos se siguen contando historias que, de vez en cuando, a lo lejos, se mira un charro montado en su caballo, pero nadie se lo quiere encontrar. Cuando éramos niños, y esto yo creo tampoco se ha de acordar tu tío Jesús, estaba muy pequeño, pero varias veces ahí en el ranchito, luego de oscurecer, se escuchaba como un animal muy grande llegaba volando, se paraba en los árboles cercanos, cantaba bien feo. Salía tu abuela y quién sabe qué le echaba o qué quemaba y esa cosa se iba gritando. Eso pasó muchas veces, había temporadas que casi del diario andaba revoloteando esa cosa por ahí. En las noches, cuando había relámpagos o buena luz de luna, a veces se miraba una mujer caminando por el ranchito, pero parecía que flotaba. Luego esa mujer llegaba hasta un árbol y del árbol salía aleteando ese animal bien grande que te digo.
era la bruja, y de esa hay infinidad de historias en los pueblos de ahí para abajo. En una de esas casas pequeñas, de esas muy humildes, tenían un niño pequeño, como de 1 año yo creo, a lo mejor un poquito más grande. Una noche, los que vivían en la casita de junto escucharon cómo el bebé estaba chille y chille. A los vecinos se les hizo raro. Nada más imagínate cómo estaba llorando el pobre que los despertó. Se pararon y fueron a ver, dicen que tocaron, pero nadie les abrió. Como el niño no dejaba de llorar, optaron por tirar la puerta. Pensaron que algo le había pasado a los papás. Al momento del ruido, dicen que una mujer salió por la ventana, que se miraba como alguien ya muy grande, desalineada, que los volteó a ver y les hizo como un gato cuando se eriza y se echó a correr entre el monte. Cuando entraron los vecinos, los papás del niño estaban profundamente dormidos o como desmayados porque no reaccionaban. Los movían, les hablaban y nada. Pero lo más extraño fue lo del bebé, porque estaba cerca de la ventana y tenía unas marcas como mordidas, como chupetones. Se lo quería llevar la bruja. En los pueblitos de aquí alrededor vas a encontrar muchas historias de este tipo. Hay muchas de esa bruja que se quería llevar a los niños. Con el tiempo dejó de aparecer. Supongo que se murió o se terminó el tiempo de su pacto o quién sabe qué le pasó. Pero esto no termina aquí. En uno de los pueblos que están al otro lado del río les pasó algo. Cuando se acerca Todos Santos, nunca faltan las personas que llegan por ahí a los pueblos que vendiendo cera, que saumerio, que los ramos de flor de cempasúchil o cositas así. Una vez llegó una mujer a vender precisamente flores para hacer el altar. Aquí ya ves que no se da, es bien húmedo el clima. Llegó esta mujer y dicen que era muy guapa, muy atractiva. No era muy grande, yo calculo de menos de unos 30 años. A los señores y a los jóvenes se les iban los ojos. Muchos le compraban nada más por acercarse a ella. Por esas fechas, cuando fue esa mujer al pueblo, se perdió un señor y apareció varios días después. Pero cuando regresó, estaba como oído, no recordaba nada, no sabía quién era y le costaba hablar. Pero hubo varias personas que dijeron que lo habían visto irse detrás de aquella mujer que vendía flores. Lo llevaron con curanderos porque pensaron que algo le había hecho esa mujer, pero estos dijeron que lo que le hubieran hecho ya no se podía deshacer. A ese señor muchas veces lo encontraron en el monte hablando solo. Dicen que hasta parecía que platicaba con alguien. Luego se salía en las noches y se iba por ahí, quién sabe a dónde. A ese señor también lo llegaron a ver asomándose por ahí entre las casas. Ya con lo que te contaré vas a saber o te podrás imaginar cómo va la cosa. Un día dicen que agarró camino para el monte y jamás lo volvieron a ver, y hasta ahí quedó esa historia. Tiempo después, será como medio año o unos 8 meses, en otro pueblo llegaron a ver un animal muy grande, que era como un gato, decían, pero no como algún felino peligroso, como un puma o algo así, no, que las facciones eran de un gato pero de grande como un perro. Ese animal se empezó a ver rondando por los pueblos. Dicen que lo llegaron a encontrar adentro de las casas, pero cuando se sentía descubierto se echaba a correr para el monte y ni quien lo alcanzara. Pero luego se dieron cuenta que donde se le veía era donde tenían niños pequeños. Bueno, esto último lo supieron ya después, cuando lo descubrieron llevándose a un pequeñito. Dicen que el animal lo llevaba en su hocico, lo corretearon por ahí y entre la maleza lo dejó aventado. Todo esto que te cuento ocurrió hace muchos años. La historia se fue armando con los testimonios que la gente contaba por ahí en los caminos, que con los vecinos, con los peones o con sus mismos familiares de otras rancherías. Unos años después, en el pueblo del señor que te conté que se había ido para el monte y ya no regresó, se perdió un niño, también pequeño, de brazos. A ese sí no pudieron salvarlo. Solo desapareció una noche, lo encontraron al otro día por ahí entre el monte, estaba moradito y con marcas como de mordidas. Y escucha bien esto porque yo creo que está relacionado con la historia de tus hermanos. Dicen que se escuchaba un animal muy grande aletear, pasar volando arriba de las casas. Algunos lo llegaron a ver cómo se posaba en las copas de los árboles. Dijeron que era la misma bruja que andaba por todos esos lugares. Dicen que a veces se bajaba de los árboles y así como estaba, convertida en animal, se asomaba entre las casas.
y que también llegaron a ver a ese señor que se había perdido, al que se volvió loco, que andaba por ahí también asomándose entre las casas. Algunos decían que se volvió el ayudante de la bruja, quién sabe. Parece no tener sentido lo que te estoy contando, ¿verdad? Mucho tiempo después me contó mi esposo, tendrá unos 20 años yo creo, que en una ranchería, en la última de esas que están allá más allá del río, en el último jacalito, vivía una señora muy grande, por lo que me dice yo calculo que de unos 80 o 90 años, y que de un tiempo a la fecha la habían dejado de ver, pero que los perros ladraban mucho por sus rumbos. Unas personas fueron a ver pensando que a lo mejor algo le había pasado a esta señora. Ya no había nadie ahí. Abrieron y nada, ni señas de que una persona hubiera estado ahí en años. Lo extraño fue lo que encontraron en el tapango. Decían que había pieles de varios animales. Una de ellas era de un gato muy grande, otra de un guajolote, así entero. Decían los que estuvieron ahí que eran como disfraces, pero reales. Y no me lo vas a creer, pero también había varias pelucas. Cabello de personas, pues, pero como si se los hubieran arrancado a la gente. Y ropa. Entre esa ropa estaba una que coincidía con la que usaba aquella vendedora que llegaba en Todos Santos a los pueblos a vender flores. Dijo la gente que todo eso eran las pieles que usaba la bruja. Quemaron todo, regaron agua bendita, bendijeron el lugar y dejaron una cruz, la cual hasta el día de hoy ahí está. A la señora, a la viejita que vivía ahí, jamás se le volvió a ver. Pero en los pueblos sigue habiendo muchas historias de esas. Ya no como antes, pero sí llega a haber una que otra. Dicen que a veces se ve un pájaro muy grande, o también un animal parecido a un oso que merodea. Se me hace que es la misma bruja, pero solo cambió de piel. Al igual que la vez anterior, les tengo un pilón. Nada más que a esta solo le van a entender si se acuerdan de las historias que nos contó la abuela. Verán, cuando ella partió, pensamos que de algún modo la íbamos a seguir viendo ahí en su ranchito, porque ella quería mucho a sus tierras, a sus animales, trabajó toda su vida y era feliz ahí, nunca quiso salir. Acá es muy común que la gente, después de que se va de este mundo, se siga viendo en sus propiedades, pero no, nos equivocamos. No se ve mi abuelita, al menos no como la recordamos. Pero sí pasa algo muy curioso. La gente nos dice que se miran dos niños jugando, por ahí entre los llanos, por ahí cerca del arroyo. Se mira una niña y un niño de menos de 10 años. Le hacen bromas a la gente que pasa, les chiflan, les avientan piedras. Ahí se las dejo de tarea. Saludos a todos y buena noche.